Este 13 y 14 de mayo, la Expo Santa Fe de la Ciudad de México será el espacio perfecto. Forma parte de la construcción de un futuro más inclusivo en los seguros. Regístrate en la página web www.amis.com.mx/convención para que participes en la 34ª Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Podremos conocer las últimas tendencias y estrategias que las compañías ponen en práctica para incrementar el aseguramiento en el país. Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con María Elena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Es que disfruten de este reconocimiento y, por supuesto, hay que dejarse consentir. Totalmente de acuerdo contigo, Romina, y por cierto, muchísimas felicidades en este 10 de mayo, adelantadas por supuesto. ¿Y con qué vamos a comenzar este programa? Te platico, María Elena, que vamos a tener una entrevista muy interesante con Francisco Lelo de la Rea. Él es director general del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y por supuesto le vamos a preguntar si México entrará en una recesión técnica y cuáles van a ser las consecuencias de este menor crecimiento. Y el cambio climático, estos aranceles de Estados Unidos, ¿cómo fue el comportamiento del primer trimestre en materia alimentaria? Hay quien dice que para finales de este año podría haber complicaciones, no solamente en México, sino también en el vecino país, en Estados Unidos. Hoy platicamos de esto y mucho más con Laura Tamayo, ella es vicepresidenta del Consejo Nacional Agropecuario, no se lo pierda. ¿Y será que los robots logren dominar al mundo y desplacen a los empleos que realizan las personas de carne y hueso? De esto le vamos a preguntar a Patricio Bichara, él es CEO de Collective. Y amigos, si usted tiene una empresa, no importa si esta es gran empresa o microempresa o incluso es actividad hombre empresa, tenemos reglas a las que hay que ajustarnos con Player en materia laboral. Revista en Salud, Dinero y Amor. Y como se los adelantamos al inicio del programa, ¿cuáles son las perspectivas para la economía? Estamos ya en recesión técnica. ¿Qué tanto ha afectado esta política económica y comercial por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Cómo estamos en este primer trimestre del año que concluyó al cierre de marzo? Para platicarnos de todo esto, ya nos acompaña en la línea Francisco Lelo de la Rea. Él es director general del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muy buenas noches, Francisco, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Romina, muy buenas noches, María Elena, un gusto estar nuevamente en el programa, un saludo caluroso a los radioescuchas. Al contrario, gracias a ti y muchísimos temas que vamos a tocar contigo hoy, así es que ya de inicio, cuéntanos cómo está la economía en este momento. Sí, bueno, la última encuesta del Banco de México, del Instituto Central, el Banco de México realiza una encuesta mensual, la última se publicó recientemente, ya con datos para abril, y desafortunadamente el pronóstico del PIB para este año se vuelve a ajustar a la baja. Y ya se espera para este 2025 un crecimiento de apenas 0.2%. En la encuesta previa, el crecimiento esperado de 0.5, hay una reducción de 3 décimas, pues sin duda es una mala noticia porque México requiere crecimiento económico, pues obviamente para reducir niveles de pobreza, mejorar competitividad, mejorar la competencia económica. Entonces, sí es un dato desafortunado. Y con base en las cifras oportunas de cómo fue el desempeño también del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del año, es decir, durante enero, febrero y marzo, también tuvo un pequeño crecimiento de 0.2%, pero este crecimiento se debió primordialmente a un aumento en el sector agropecuario, un aumento de 8.1. Entonces, el sector agropecuario presenta una recuperación en este primer trimestre, pero desafortunadamente lo que es la producción industrial o el sector industrial tiene una caída marginal, pero una caída de 0.3%, y la parte de servicios estancada, no presenta crecimiento. Entonces vemos una economía que se está ralentizando. Un dato
bueno en la parte agropecuaria, pero bueno, el sector agropecuario no es más allá del 8% de la economía total del país. Entonces es un buen dato, pero sí, la parte de servicios y la parte industrial, que tienen una caída y un estancamiento, como lo comenté, pues sí, esto es lo que está, digamos, desalentando el crecimiento económico de México. Y por esto, esta expectativa de que para este año un crecimiento marginal de apenas 0.2%. Francisco, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Hay quien dice que ya estamos en una recesión técnica y que lo importante será salir de ella pronto. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están analizando dentro del CESP? Bueno, digamos, dentro de la definición formal, como hay un crecimiento en este primer trimestre, pues no es una, digamos, bajo la definición de 2 trimestres consecutivos negativos, ya es una recesión, pues eso no se va a cumplir. Pero también otras definiciones aplican cuando hay una debilidad generalizada en la mayoría, por no decir en todos los indicadores económicos relevantes, pero también se puede hablar de que se está entrando en una recesión. Y ciertamente los principales motores de la economía, sobre todo la inversión, sí están mostrando debilidad. Si la economía como tal presenta un crecimiento de 0.2% en el 2025, pues formalmente no se puede llamar recesión, pero se siente como una recesión. Prácticamente no crecer puede ser, es tan malo como tener un crecimiento negativo, o sea, en el margen, ¿no? Entonces, digo, que sea de 0%, de menos 0.2 o que crezcamos 0.1%, pues prácticamente la economía está estancada. Entonces, digo, aunque formalmente no se utilice necesariamente la palabra recesión, sí, la economía en general se está ralentizando, hay una fuerte desaceleración, los principales indicadores como la inversión indican que se está cayendo la inversión, y esto pues sí habla a que si no hay una recesión formal, al menos sí hay una economía que prácticamente no crece. Y se siente igual, ¿verdad? Porque se está generando cada vez menos empleo, nuevas oportunidades de empleo, que se está reduciendo el consumo a tasas anuales, y reitero, pues la inversión, que es un motor fundamental, pues también se está cayendo también a tasas anuales, ¿no? Francisco, en el caso de indicadores como la inflación, como las tasas de interés, ¿cómo las estás viendo para este segundo semestre? Y los indicadores, porque como dice María Elena, hay quienes ya anticipaban que podríamos estar en una recesión técnica, pero también hay quien anticipa que a partir del segundo semestre de este año ya podríamos empezar con un momento de contracción de la economía importante. Bueno, digamos, el lado positivo es que la inflación está controlada relativamente. Se espera que este año cierre en 3.8% la inflación general. Digamos, la parte subyacente, que es uno de los componentes más importantes del indicador inflacionario, también se espera que esté en 3.7. Entonces, la buena, digamos, la noticia positiva en el ambiente es que la inflación, bueno, sí sigue controlada relativamente, ¿no? Entonces es un buen dato, porque esto podría permitir que continúen los recortes en la tasa de interés, y esto, bueno, sabemos, pues puede bajar el costo del dinero en el tiempo. Entonces, esto es una buena noticia de la parte inflacionaria. Sin duda, el gobierno federal anunció recientemente el Plan México, lo ha estado reforzando. En el propio Consejo Coordinador Empresarial se conformó una mesa para la relocalización. Yo creo que en el segundo semestre, si hay más claridad en la parte de la política exterior de Estados Unidos, porque eso también ha generado mucha incertidumbre para las inversiones, pero si eso esclarece, se lleva la renegociación o la revisión del TEMEC al 2026 y Trump da ya un poco más de tranquilidad contra México y Canadá en el marco de un tratado que él firmó, no, digamos, si es posible, eso pudiera alentar las inversiones en la segunda mitad del año y, digamos, evitar caer en una recesión. Entonces yo creo que sí, el Plan México, junto con esta mesa de relocalización en el seno del Consejo Coordinador Empresarial, son mecanismos que pueden, en la segunda mitad, si lo permite la política exterior, menos altibajos, yo creo que sí se puede acelerar la inversión y eso ayudaría mucho a la economía.
Francisco, por lo pronto, los sectores que ves con mayor fortaleza en estos momentos, además del alimentario, ¿hay algún otro? ¿Y qué sectores todavía o tenderán a tener mayor dificultad en este año de frente pues a todo el ambiente internacional y a los aranceles? Digamos, las cifras muestran en el corto plazo un repunte de toda la parte automotriz. Digo, la lógica es que obviamente muchas de las empresas en México y Estados Unidos adelantaron, de México para Estados Unidos exportaciones, obviamente anticipando los aranceles. Hubo un pequeño y un buen desempeño. Que se haya dejado fuera del pago de aranceles extraordinarios a las autopartes también puede ser una buena señal en este sector, en la parte manufacturera, pero no veo un repunte generalizado, por ejemplo, en la parte de construcción. Como sabemos, el gobierno está llevando a cabo una consolidación fiscal importante. Esto porque, como sabemos, el año pasado el gobierno tuvo un déficit cercano al 6%. Entonces, está obligado a hacer una consolidación fiscal, es decir, un gasto menor en la parte pública, dado que ya se terminaron las obras emblemáticas. Entonces, veo muy poco probable que la parte de construcción tenga un repunte importante. Yo creo que la oportunidad está en las manufacturas, sobre todo si hay claridad en la parte de la política exterior, y debería de haberla, porque México, Estados Unidos y Canadá conforman una de las regiones más competitivas. Ojalá lo entienda el presidente Trump, lo valore y que actúe que como somos un frente común, ¿no? Los tres países. Yo creo que ese es el reto principal, ¿no? Vaya tema a seguir monitoreando todos estos indicadores que influyen en nuestro bolsillo, en nuestro bienestar y por supuesto en la economía del país. Muchísimas gracias, Francisco de la Rea, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Gracias por esta charla, esta explicación y tu siempre disponibilidad para Salud, Dinero y Amor. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, un saludo al auditorio y gracias nuevamente por la invitación. Gracias, seguimos por el Heraldo Radio. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Como lo comentábamos al inicio del programa, la industria alimentaria en este primer trimestre, ¿cómo se encuentra? Parece ser que podría tener problemas al cierre del año, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Para platicar de ello, ya nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Laura Tamayo, ella es vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario. Muy buenas noches, Laura, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, María Elena, Romina, qué gusto de estar esta noche con ustedes. Laura, gracias. Oye, y pues, ¿cómo viste este arranque del 2025? Ahora sí, ya que pasó el primer trimestre. Mira, nos estamos recuperando. La verdad es que el año pasado tuvimos un cierre complicado, sobre todo por cambios climáticos y la sequía nos está generando muchos problemas. Entonces empezamos no muy bien, pero ahorita al primer trimestre tenemos un crecimiento del 6% en actividades primarias dentro del Producto Interno Bruto. Cabe mencionar que el mismo trimestre del año pasado estamos a 8.1 de crecimiento, sin embargo, pues durante el año fuimos bajando y este primer trimestre pinta bien, aunque estamos con cautela, pues precisamente por lo que te comentaba al inicio, que tiene que ver con cambios climáticos relevantes. Muy buenas noches, Laura. Te saluda Romina Román. ¿Y qué tanto ha afectado esta incertidumbre de estas políticas comerciales y de aranceles que aplica el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de México? Todavía no hay aranceles para productos agropecuarios. Sin embargo, este clima de inestabilidad y de incertidumbre ha tenido un impacto con los precios y bueno, pues por supuesto está el tema del gusano barrenador. Hola, ¿qué tal, Romina? Mira, en este momento no ha habido ninguno y te voy a explicar por qué. El presidente Trump ha mencionado una serie de aranceles, evidentemente algunos que afectan al sector agroalimentario, pero no se ha llevado absolutamente nada a cabo. Entonces, digamos que estamos exactamente igual, no tenemos ningún problema. Lo del gusano barrenador, que es lo último que se reportó hace algunas semanas, seguimos exportando carne de bovino, seguimos exportando ganado en pie y el único tema es que ha habido ahí un poco de lentitud a la hora de la exportación, porque de los 9 puntos de exportación solo hay 4 abiertos, pero seguimos exportando ganado en pie. Entonces, ¿qué nos está afectando en realidad? La incertidumbre. Como cualquier aspecto de la economía de nuestro país, pues que un día nos levantemos con una idea del presidente Trump y al otro día otra,
pues evidentemente nos genera cuestionamientos, toma de decisiones dentro de los negocios, que de otra manera en lo único que estaríamos pensando es en crecer. Pero en la realidad, en este momento, el sector agroalimentario no tiene ningún tipo de arancel. Laura, ¿qué tan cierto es que hasta el cierre de este 2025 podría haber un desabasto de alimentos debido no solamente al cambio climático, sino a esta situación internacional que estamos viviendo? Yo lo que creo, y de verdad, si tuviera que poner en una lista las preocupaciones de los productores, la primera es el clima. La segunda, evidentemente, es el tema de los aranceles, pero más que eso en este momento, la sequía es inminente. Estamos en un 40% en las presas que abastecen al sector. Entonces, creo que ese es el problema más relevante y es donde debemos de ocuparnos y donde está la energía del Consejo Nacional Agropecuario, viendo de qué manera podemos coadyuvar a resolver esta situación. ¿Y tienen algún plan B, Laura, en este tema de la sequía? Porque, bueno, pues definitivamente es inminente. El año pasado prácticamente llegamos al día cero en el norte del país. Entonces, ¿qué les dicen las autoridades y qué se puede hacer? Porque además hay que pagarle a Estados Unidos una deuda que tenemos pendiente de agua con ellos. Así es. Mira, la realidad es que las conversaciones que hemos tenido con el gobierno tienen que ver con infraestructura. Al final del día, la única manera de protegernos, y lo voy a poner entre comillas, pues porque es clima, de la sequía o de los cambios climáticos a raíz del calentamiento global, tienen que ver con infraestructura y mejor manejo del agua. Entonces nosotros como Consejo Nacional Agropecuario, los propios agricultores están buscando opciones más modernas, riego por goteo, una manera distinta de tratar a los cultivos y obviamente también al sector pecuario que consume mucha agua, de ver de qué manera podemos mejorar a través de la tecnología la productividad. Eso por un lado. Y por el otro lado, las grandes obras de infraestructura que requieren, esa es la conversación que estamos teniendo con el gobierno, en particular con Conagua, de qué necesitamos del lado de infraestructura mayor para que nosotros a la vez podamos cumplir la parte que nos toca, que es ya en nuestros cultivos y evidentemente en los distritos de riego. Sí hay conversación, sí hay planes. Ahorita todavía no hay nada concreto de, bueno, este es plan B, plan C. Definitivamente y abiertamente como sector vamos atrasados en cuanto a que ya viene la sequía y nosotros todavía no estamos donde nos gustaría estar. Eso es un hecho, pero por lo menos a mí sí me da confianza las conversaciones que estamos teniendo con el gobierno para estar mejor preparados, pues probablemente no en 25, pero sí en 26. Pero ¿cuáles serían estos pasos que se tendrían que estar dando ya o que se deberían de dar en este año para que verdaderamente la industria no tenga un descalabro o un desequilibrio que pueda afectar al país? Yo creo que es un tema integral en términos de, y básicamente el tema más relevante es el agua. Y en ese sentido, cada agricultor, pues México es un mosaico de producción en términos de tamaños de agricultores. Tienes agricultores desde 1 hectárea, 5 hectáreas, súper tecnificados, con cero tecnología, hay de todo. Entonces, eso dificulta el poder hacer una regla o un plan que a todos nos sea apropiado. En ese sentido, lo que se está haciendo pues son conversaciones por cultivos y los propios asociaciones de cada uno de los cultivos están tomando decisiones en cuanto a cómo tecnificar sus campos de tal manera que podamos producir, por un lado. Y por el otro lado, hay dos tipos de conversaciones, como te decía, o qué tiene que suceder. Bueno, pues una sí tiene que ver con acceso al crédito, para poder modernizarnos, para poder tecnificar el uso del agua. Esas conversaciones se dan con FIRA, se están dando con la Secretaría de Agricultura. Y la segunda, como te decía, tenemos infraestructura en algunos casos de 70 años, de 100 años. Ya los canales de riego, por ejemplo, pues tienen fugas en todos lados. Entonces hay una parte de simple reconstrucción, es decir, arreglar los canales de riego, arreglar toda esta parte de infraestructura mayor que le corresponde al gobierno, y por el otro lado también regenerar o también corregir todas las fugas que tienen las presas. O sea, si me dices así de inmediato, yo te diría que esas dos situaciones son las que urgen para que nosotros a la vez, bueno, las tres situaciones, incluyendo el crédito, para que nosotros también tengamos acceso a la mejor tecnología y podamos regar con menos agua, que ese es el objetivo de todo esto. Un tema importantísimo, el problema es que no hay suficientes recursos para invertir. ¿Cómo le van a hacer? Y una pregunta rápida, Laura. Siempre nos has recomendado hay que consumir las frutas de temporada. Esto te lo comento porque nos queda un minutito y no quiero dejar pasar esta oportunidad de preguntarte. ¿Se espera un aumento en algunas frutas para este año o verduras en estos próximos meses? ¿Y cuáles son las que van a estar a muy buen precio que hay que consumir? Bueno, en este momento está el mango,
está saliendo la cosecha del mango, entonces mi recomendación es consuman mango, pero a más no poder, porque además está espectacular. México tiene esta maravilla de tener más de 50 especies de mango en nuestro país, entonces bueno, eso es un privilegio que pocos países tienen. El verano no le veo mayor problema, probablemente hacia el invierno podamos tener problemas con algunas frutas y hortalizas, las de todo el año, la lechuga, etcétera, etcétera. A ver cómo nos va con el limón. Recordemos que la gran producción de limón y de cítricos es en diciembre, y ahí sí podríamos tener algunas situaciones complejas relacionadas, como te comentaba, con el tema del agua. Pero por lo pronto, verano, estamos bien, gocen su mango, gocen su sandía, y creo que vamos a pasar unas vacaciones muy agradables en el sector agroalimentario. Aumento de precios en algunos, además del limón, como ya lo comentaste. Ahorita no lo estamos viendo por el momento. También estamos en un momento apropiado desde el sector en corto plazo, porque el tipo de cambio nos ayudó, por eso estamos creciendo también. Entonces ahorita los agricultores están bien, y si hubiera algún pequeño impacto relacionado con la sequía, lo pudiéramos absorber. Ya lo escucharon, hay que consumir productos de temporada. En México tenemos una extraordinaria diversidad y además en este momento a muy buen precio. Los que están muy caros, dejémoslo para después, ya que bajen un poquito más. Muchísimas gracias a Laura Tamayo. Ella es vicepresidenta del Consejo Nacional Agropecuario, el CNA. Gracias a ustedes, un abrazo. Al contrario, gracias a ti, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio. El 13 y el 14 de mayo, la Expo Santa Fe de la Ciudad de México será la sede del evento más importante del sector asegurador, la 34ª Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Es un espacio para que todos aprendamos cómo protegernos en este mundo cada vez más interconectado, con conferencistas de clase mundial. No te quedes desprotegido y regístrate en la página web www.amis.com.mx/convención.